Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas en esta tarde, en este ratico de compartir lo que para mí es la base para avanzar, para tomar la fuerza que todos llevamos dentro para poder afrontar los retos y las dificultades que nos va poniendo la vida en el camino, que no son nada más que aprendizajes para poder llegar mucho más lejos, la base para disfrutar y para sacar lo mejor de uno. Hablo del amor hacia uno mismo, que es tan importante que cuando uno se ama y ama, el amor se multiplica. Ese amor se multiplica porque la vida es tan generosa, tan increíble, tan sabia, tan perfecta, que nos devuelve multiplicado el reflejo de lo que nosotros somos y nos devuelve también aquello que tenemos que aprender. Entonces, ese amor que nos vamos dando a nosotros y que vamos dando a los demás, pero sobre todo a nosotros porque es lo primero, nos llega multiplicado en la gente que nos va llegando al camino, que nos va llegando en nuestro caminar, y nos llega pues, en las situaciones que se nos van dando. Las situaciones que se nos van dando, sean como sean, no importa. Y cuando digo que ese amor, la vida nos lo devuelve multiplicado en la gente que nos rodea, no hace falta mirar cerquita. Podemos mirar simplemente al ir a comprar el pan, mirar en el panadero, que lo mismo nos suelta alguna frase que hasta nos llega al corazón, o mirar en el conductor del autobús toda la mañana cuando vamos a trabajar. Por eso hay que estar como muy abierto, con los ojos muy abiertos, para poder recibir esa devolución de la vida cuando uno empieza a amarse. Porque cuando uno empieza a amarse y al principio uno tiene tantas dudas y tantas inseguridades, que esas señales que nos va enviando la vida pues son como la recompensa que nos da la vida o la señal que nos da la vida de decir, estás en el camino, lo estás haciendo bien. Bueno, antes de nada, no lo he dicho, soy Francisca, por si alguien tiene alguna duda, si alguien se ha confundido de conferencia, soy Francisca y hoy vamos a compartir el tema de cómo amarse uno mismo. Hay una cosa que suelo decir en las conferencias y en esta conferencia lo quiero decir muchísimo más, con mucha más fuerza, y es que si hay algo de lo que yo diga que no resuene y que sintáis, mira, esto que está diciendo esta mujer para mí no es. O sea, mi camino es otro, distinto, yo siento que yo tengo que caminar en este otro sentido, que lo que a mí me sirve, lo que a mí me impulsa, lo que a mí me alienta es otra cosa diferente. No me escuchéis, porque lo verdaderamente importante es que escuchéis vuestro corazón. Vuestro corazón es el que tiene la respuesta para vuestro verdadero camino. Y todos los caminos son completamente distintos. Y seguramente habrá algo de lo que yo he vivido, de lo que yo he aprendido que os sirva, igual que hay cosas de vosotros que me sirven a mí, pero quizás haya cosas que digáis, no, eso para mí no es. Y si no es, no es. Y no pasa nada. Y lo bonito es que somos todos distintos y es bonito también el compartir, que la gente te vaya contando, mira, a mí lo que me sirve es esto, mira, a mí lo que me sirve es esto, otro, tal. Y que vayamos compartiendo y cada uno, al tiempo que compartimos, vaya haciendo el que es su camino. Pero el verdadero camino, recordar que es el que os dice esto, vuestro corazón, no es el que yo os vaya a decir. Yo solo pretendo compartir lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha ayudado, lo que he aprendido, pero que quede claro, que me quede aprendizaje para aburrir, que el aprendizaje no termina nunca, que el camino no termina nunca, el trabajo no termina nunca y que la vida siempre me está poniendo retos, situaciones con las que seguir creciendo. Y habré aprendido hasta ahora, hasta aquí, pero me queda mucho. Mañana seguro que si diera esta conferencia la daría de forma diferente, porque entre hoy y mañana, madre mía, lo que puede pasar de todo. Bienvenida. Quiero empezar, como siempre empiezo en las conferencias, no lo puedo evitar, con un cuento. Me gustan los cuentos, no lo puedo evitar. Y además me he dado cuenta de que la gente que viene a mis conferencias le gustan los cuentos también. Así que, pues
Pues permitidme que os cuente una historia. Y ya sabéis que si alguna de las historias que cuente os gustan, pues cuando salgáis de aquí, contarlas. Contarlas para que se extiendan, para que puedan llegar al corazón de cada uno y para que cada uno se lleve de cada historia lo que se tenga que llevar. Porque con las historias que yo cuento, aunque para mí tengan un determinado significado, a lo mejor lo escuchas tú o tú o tú y el significado que se lleva la persona es completamente distinto porque está en un momento diferente, en un proceso distinto y lo que necesita es otra cosa. Quedaros con lo que el cuento os dé a vosotros, os llega a vosotros, ¿vale? Y el cuento que voy a contar hoy, para empezar, es un cuento tradicional que se titula El valor del anillo y que dice así. Dicen que hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un joven que se sentía tan poca cosa que casi no tenía fuerzas para hacer nada. Había perdido la confianza en sí mismo de tanto escuchar a la gente decirle lo torpe que era. Y estuvo muchísimo tiempo en aquel estado de desánimo y desconfianza, pensando que no podía hacer nada, hasta que un día le hablaron de un maestro, de un sabio que vivía a las afueras de la ciudad y que quizás él le podría ayudar. Y claro, él emocionado se fue a las afueras de la ciudad, a la casa de aquel maestro, y cuando llegó y le tuvo delante, le contó: maestro, me dicen que soy torpe, que no valgo nada, que no hago nada bien. Ya no sé qué hacer para que la gente me valore, ya no sé qué puedo hacer. El maestro le escuchó atentamente y luego le dijo: ay, muchacho, ay, joven, de verdad que lo siento, pero me gustaría ayudarte, pero en este momento tengo que resolver un asunto y quizás después, aunque bueno, estoy pensando, dijo el maestro, que quizás si tú me ayudas a mí a resolver con rapidez mi asunto, pues quizás después yo te pueda ayudar. Claro, dijo el joven, pero lo dijo pensando que, como siempre, sus deseos eran postergados, sus necesidades eran postergadas y nadie le valoraba, ni siquiera aquel maestro. Pero bueno, dijo: vale, yo te ayudaré, dijo el joven. Entonces el maestro le dijo al joven: mira, tengo que pagar una deuda, así que si puedes, coge el caballo que hay afuera de la casa. Se quitó el anillo que tenía en el dedo pequeño de la mano izquierda, le dio el anillo y le dijo: ve al mercado y vende este anillo para yo poder pagar la deuda, pero no lo vendas por menos de una moneda de oro. Te ofrezcan lo que te ofrezcan, no lo vendas por menos de una moneda de oro. El joven cogió el anillo, se subió al caballo y cabalgó hasta que llegó al mercado. Y cuando llegó al mercado, empezó a ofrecer aquel anillo a todo el mundo, a todo aquel con el que se encontraba. Y la gente al principio, oye, le interesaba el anillo, lo miraba con interés hasta que el joven decía lo que esperaba por él. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, la gente se daba la vuelta, le daba la espalda al joven. Algunos se reían de él y solo un viejito fue lo suficientemente amable como para decirle que una moneda de oro era mucho por un anillo. El joven estuvo toda la mañana ofreciendo aquel anillo a todo aquel con el que se encontraba en el mercado. Y todo lo más que consiguió fue que un hombre le ofreciera una moneda de plata y un cofre de cobre. Pero claro, el joven tenía instrucciones de no venderlo por menos de una moneda de oro, así que después de toda la mañana ofreciendo el anillo a todo el mundo, abatido por su fracaso, el joven regresó a la casa del maestro, subió al caballo, cabalgó y cuando ya tuvo delante el maestro le dijo: maestro, lo siento, he fracasado, no puedo conseguir lo que me pediste. Quizás pueda conseguir 2 monedas de plata, no lo sé, pero no puedo engañar a nadie con respecto al verdadero valor del anillo. El maestro le escuchó y le dijo: qué importante lo que has dicho, joven. Está claro que tenemos que saber cuál es el verdadero valor del anillo. Mira, sube de nuevo al caballo y ve a la casa del joyero. Enséñale el anillo y a ver cuánto te ofrece por él. Pero te ofrezca lo que te ofrezca, no se lo vendas. Vuelve con el anillo.
Así que el joven le hizo caso, subió al caballo y se fue a la casa del joyero. Y cuando llegó, cuando el joyero tuvo delante el anillo, el joyero observó el anillo, lo observó bajo la luz del candil, lo observó con la lupa, lo pesó y después de un rato estudiándolo, le dijo al joven: mira, si me dices que al maestro le urge la venta, creo que no te puedo ofrecer más de 58 monedas de oro. El joven sorprendido le dijo: ¿58 monedas de oro? Sí, sí, dijo el joyero, ya sé que vale mucho más, pero si me dices que al maestro le urge la venta, si no le urgiera, quizás podamos conseguir, no sé, 75. El joven no se podía creer lo que le estaba diciendo aquel joyero, así que cogió el anillo, salió de la casa, subió al caballo y galopando a toda prisa se fue hasta la casa del maestro. Y cuando llegó a la casa del maestro, le contó lo que había pasado. El maestro le escuchó muy atentamente y después de un rato escuchándole, el maestro le dijo: anda, siéntate. Siéntate, hay algo que tienes que escuchar, hay algo que tiene que quedarte grabado en el corazón. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede valorarte un experto. ¿Qué haces por el mundo pretendiendo que cualquiera evalúe tu verdadero valor? Y dicho esto, el maestro se puso el anillo en su dedo pequeño, abrazó con mucho cariño al joven, se despidió de él y siguió con sus labores del día. Todos, absolutamente todos, somos personas maravillosas, pero además lo digo de verdad, todos, no hay excepciones. Todos tenemos dones, todos tenemos algo que enseñar, igual que todos tenemos algo que aprender. Y todos podemos brillar. Pero para encontrar las maravillas que todos llevamos dentro, para sacar lo mejor de uno, lo primero y lo más importante es quererse. Porque es así como podremos encontrarlo. Si no, estaremos con esa coraza que no nos permite ver lo que llevamos dentro. Por eso es tan importante amarse, para poder sacar todo lo que todos llevamos en el interior. Y además en el camino, a medida que uno se ama y se ama más, pero aunque uno empiece a quererse, tener en cuenta que este trabajo no termina nunca, que hay momentos en los que uno baja la guardia y la vida te dice: oye, que quizás deberías recordar el tema del amarte. Ay, es verdad. Pues a medida que uno trabaja su interior, empieza a descubrir más y más y más cosas y más maravillas que están dentro, cosas que uno no se puede ni imaginar. Por eso es por lo que yo siempre animo y aliento a todo el mundo a empezar a realizar ese trabajo que es tan fundamental para poder sacar todo lo que todos llevamos dentro. Y yo siempre digo que el mundo sería muy hermoso si todos nos permitiéramos amarnos y vivir desde ese amor hacia uno mismo, no solo amándonos a nosotros, sino amando a todo y a todos. Seríamos soles alumbrando la tierra y alumbrando el sol que alumbra la tierra. Y la buena noticia es que a día de hoy uno da una conferencia en la que se va a hablar de cómo amarse uno mismo y hay gente que asiste. Y no solo eso, hay gente que lo ve desde el otro lado, de los mares, de los océanos, de las montañas, para trabajarse lo que cada vez más gente estamos trabajándonos, el amor hacia nosotros, para poder sacar de nosotros y del mundo lo mejor del mundo. Así que bueno, lo primero, daros las gracias a quienes estáis aquí y a quienes estáis escuchando por permitiros el mirar en vosotros. Ya solo la intención, yo digo que ya solo la intención mueve montañas. Y no pasa nada si en ese trabajarse uno mismo hay momentos de flaqueza, hay momentos de agachar la cabeza, hay momentos de no me siento bien conmigo misma. No importa, conmigo misma o conmigo mismo. No importa porque todos tenemos momentos y la vida es un camino. Y incluso esos momentos en los que uno no es capaz de valorarse forman parte del camino necesario para luego poder valorar
quién somos, para poder descubrir quién somos y para poder sacar lo mejor de nosotros. ¿Y cómo amarnos? ¿Por dónde empezar? Bueno, yo voy a ir diciendo como puntos que a mí me han ayudado o que yo siento que son importantes, pero ya sabéis, vosotros os quedáis solo con lo que os tengáis que quedar. Y seguramente vosotros sabéis algún punto o puntos que yo no conozco. Así que luego, si queréis compartir conmigo algo que yo no sepa, pues genial, bienvenido sea, para yo apuntármelo en mi cuaderno. Esto me lo tengo que trabajar. Yo encantadísima. Que sigamos compartiendo todos para poder sacar todos lo mejor de todos y compartir eso, que no es ser todos iguales, es cada uno brillar con luz propia. Lo primero para mí es importante, sobre todo cuando uno está como empezando, o por lo menos para mí lo fue, el olvidarse de los demás. Cuando yo empecé a tomar conciencia de lo poco que yo me quería, yo estaba tan centrada en los demás, en agradar a los demás, en colocar afuera, colocarlo todo para que todo estuviera bien, sin preocuparme de mirar en mí, cuando en realidad lo estaba haciendo todo al revés. Cuando uno empieza a mirar en sí mismo, cuando uno empieza a trabajar en sí mismo, de pronto, sin buscarlo, afuera todo se empieza a ordenar, todo se empieza a colocar y empiezan a llegar a tu vida cosas completamente diferentes, personas distintas, personas que están en otra sintonía. Por eso lo importante y lo fundamental es olvidarse del afuera y centrarse en el adentro. Entonces, para mí, es importante al principio olvidarse de los demás y centrarse en uno. Al principio cuesta, o a mí me costó, porque yo estaba tan pendiente de los demás y de que los demás hablaran bien de mí y de que todo estuviera bien en aquello que yo me encontraba, que mirar en mí y centrarme solo en mí y no tener una palmadita en la espalda del afuera, pues al principio cuesta. Pero es un proceso y no pasa nada. Y no pasa nada si hoy solo puedo centrarme en mí un poquito y si mañana solo puedo centrarme en mí otro poquito, pues porque el camino es eso, un aprendizaje en el que uno va subiendo escalones poco a poco hasta que poco a poco empieza a interiorizar e integrar ese amor tan valioso y tan necesario para crear otra realidad que nos acompañe. Entonces, para mí lo fundamental es, primero, olvidarse de los demás. Es decir, me voy a centrar en mí, lo más importante soy yo, y voy a tratar de estar en mí, de tener tiempo para mí, para escucharme, para estar en silencio y para sentir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace feliz, qué me impulsa, qué me alienta, qué me hace caminar hacia adelante, avanzar, qué me hace sonreír. Y disfrutar con los pequeños momentos que la vida nos vaya regalando, saborearlos para cada vez más integrar en nosotros esos momentos que nos van llenando. Entonces, para mí lo primero es eso, olvidarse de los demás y centrarse en lo más importante, que es uno. Y os voy a decir una cosa, cuando a nuestro alrededor hay gente que está mal, la mejor manera de que esas personas avancen hacia adelante es que nosotros estemos bien. Es que estemos bien caminando hacia adelante para que ellos, por resonancia, al vernos a nosotros, puedan caminar hacia adelante. Entonces, la mejor manera de ayudar a los demás es preocuparnos de nosotros para que otros, por resonancia, puedan también avanzar hacia adelante y, por supuesto, confiar en todo el mundo. Porque todos, absolutamente todos, llevamos dentro las herramientas para poder solucionar lo que nos va llegando en cada momento. Y si nos llegan situaciones difíciles o situaciones que nos mueven por dentro, es porque podemos con ellas. O porque algo tenemos que aprender para luego poder llegar mucho más allá. Entonces, confiar en todo el mundo, porque además confiar da fuerza. Mirar a la gente con tú puedes, diciéndoles tú puedes. Y si además le decís tú puedes, yo confío en ti, muchísimo mejor. Qué bonito que la gente pueda escuchar eso. Tratar a la gente como os gustaría que os trataran a vosotros. Y además es que la vida, que es reflejo de lo que nosotros somos, os va a tratar como vosotros tratéis a la vida. Si tratáis a la gente con cariño,
con amor, con corazón, la gente y la vida os va a devolver ese amor multiplicado. Y no tiene por qué ser en la gente a la que vosotros alentéis. Puede que la vida os devuelva ese amor con otra gente completamente distinta. La vida es perfecta, la vida sabe. Vosotros abriros a amar, quien quiera, a amar y a recibir ese amor que todos nos merecemos. Y a veces hay gente que lo primero que tiene que hacer es abrir los brazos y sentir, me merezco el amor de la vida, me merezco ser amado. Y empezar por amarse uno mismo. Cuidarse, mimarse, eso es quererse. Cuidarse, mimarse puede ser de muchas maneras, haciendo cosas que a uno le sientan bien, pues ya sea el deporte, paseando. Olvidarse, como digo, de los demás, o sea, centrarse en, a ver, ¿qué me gusta a mí? Y no tiene por qué ser acompañado, puede ser conmigo mismo. Y qué bonito el aprender a disfrutar con uno mismo, para luego poder transmitir ese amor a los demás. Cuando uno tiene amor hacia uno mismo, lo que transmite es amor. Para mí, algo fundamental para mimarse, para empezar a cuidarse, y de hecho es que lo digo siempre porque para mí es sagrado, es la palabra. Yo comencé trabajando en el año 2010, con la palabra. La palabra a mí me ayudó mucho, lo primero, a tomar conciencia de lo poco que yo me quería, a decirme cosas que no me había dicho nunca, ni me había planteado que uno se podía decir me quiero, y a cambiar, digamos, la resonancia o la energía que yo emitía. Entonces yo en 2010, cuando empecé el camino, yo empecé todos los días a decirme me amo, me amo, me amo, me quiero muchísimo, soy maravillosa, yo valgo mucho, yo puedo. Y si alguien siente que no tiene fuerza para decir yo puedo, pues a lo mejor tiene que empezar por de momento no puedo, pero dejémoslo en el de momento, porque ya llegará. Pero si podéis coger la fuerza que tenéis dentro para deciros yo puedo, decíroslo en voz alta para que lo escuche todo el mundo, aunque estéis solos en casa, pero para escucharlo sobre todo vosotros y que lo escuche también vuestro hogar, que se impregne vuestro hogar de esa energía de yo puedo, yo valgo, soy maravillosa. Estoy aprendiendo, hago las cosas lo mejor que puedo y todos hacemos las cosas lo mejor que podemos. De hecho, no hay nadie que sea imperfecto no hay que insultar a nadie. O sea, yo creo que nadie somos perfectos, o sí lo somos, lo que pasa es que nos creemos que hay que ser de una determinada manera, que es lo que es perfecto, pero en realidad las imperfecciones forman parte del ser perfecto, porque cuando nos equivocamos, lo que estamos haciendo es aprender para en la siguiente, con ese aprendizaje, hacer las cosas de otra manera. Y a mí me sirve mucho el equivocarme o el hacer las cosas a veces como jolín, si hubiera hecho las cosas de otra manera, tenía que haberlo hecho de esta otra, tal. Me sirve para entender a la gente. Para luego, cuando veo que alguien hace algo, pues yo a lo mejor no habría hecho eso, no habría dicho las cosas de esta manera o tal, pues entenderle y decir, Francisca, porque yo me hablo a mí misma, Francisca, ¿tú eres perfecta? Francisca, recuerda aquel día que tú hiciste, Francisca, por favor. Y entonces ya digo, ostras, jolín. Tratar de entender a todo el mundo porque todos somos imperfectos, digo imperfectos entre comillas, porque en realidad esa imperfección forma parte de la perfección de la vida. Y a mí me sirve para eso, para entender a todo el mundo, para entender que todos estamos aprendiendo, que todos lo hacemos lo mejor que sabemos y que podemos. Y además que sin ninguna duda, y hagamos lo que hagamos, y que de todo se aprende. Y no pasa nada si nos equivocamos, no pasa nada si nos caemos, porque siempre podremos levantarnos y aprender de esa caída. Y que todos nos caemos, que todos nos caemos. Que todos tenemos retos, dificultades y momentos en los que no tenemos a lo mejor fuerza para impulsarnos, pues no pasa nada. Nos podemos ayudar mucho también del cuerpo. Tratar de la cabeza alta, los hombros hacia atrás, como para tomar nuestra fuerza, el enraizarnos también con la tierra, para tomar nuestra fuerza, nuestro adulto, el poder de nuestro adulto, para poder llevar las cosas con más poder.
para poder empoderarnos, como dicen muchos, ¿no? Pero no pasa nada si tenemos un día en el que, qué día, es que hoy no tengo fuerzas para, bueno, pues permitirnos también eso. No quiero dar la idea de hay que estar en todo el momento súper álgido, súper bien, porque creo que tampoco sería real. Y de hecho es que yo creo que todo el mundo tenemos algo que nos estamos trabajando. O sea, yo hasta el día de hoy no he conocido a nadie que toda su vida sea perfecta y no tiene que trabajarse nada, tal. Eso yo no lo he conocido. No digo que no exista, a lo mejor existe, yo no lo he conocido. Y yo creo que si uno ya no tiene que trabajarse nada, pues entonces se va a ir a otro lado, se va para arriba. Digo yo, pero a lo mejor existe y es que yo no lo he conocido y como yo no lo tengo que conocer, pues resulta que la gente que me llega tiene que trabajarse igual que yo alguna cosa. Así que es estupendo porque así digo, ostras, que no soy la única, que hay más gente trabajándose cosas, pero qué maravilla. Esto es estupendo porque también así nos podemos apoyar los unos a los otros. Pues mira, yo estoy trabajándome esto y yo estoy pues, fenomenal y apoyemos a todo el mundo y alentemos a todo el mundo. Cuando uno se ama, la gente que empieza a llegar a uno es gente que te apoya. Es gente que te apoya, que te alienta, que confía en ti. Eso no significa que no te puedas equivocar, pues a lo mejor te equivocas, no pasa nada. A lo mejor te tienes que equivocar para aprender de eso. Y lo único es que si queréis que os llegue gente que os apoye, que os aliente, que confíe en vosotros, que os acompañe en el camino de la vida, cuidar mucho el cómo tratáis a la gente, porque si no apoyáis a la gente, no confiáis en la gente, quizás la vida os devuelva lo que vosotros mismos hacéis o cómo vosotros mismos tratáis al resto de la gente. Esto yo solo lo digo y vosotros ya... pero yo digo que la vida siempre está mostrándonos lo que es el reflejo de lo que nosotros mismos somos y hacemos. Entonces, olvidarnos de las quejas, de las críticas, dejarlas atrás, entender que todos somos imperfectos y caminar en otra dirección. Y para la gente que a lo mejor critica mucho o que le cuesta mucho el dejar de juzgar a los demás, la madre de una amiga estuvo haciendo durante 21 días, no sé si lo habéis oído, se ponía una pulsera en el brazo izquierdo y durante 21 días tenía que estar sin quejarse. Entonces, si no lo conseguía, si llegaba un momento en el que se quejaba, entonces tenía que cambiar la pulsera de mano, de muñeca, para empezar de nuevo con los 21 días. Y claro, esos 21 días se pueden multiplicar por un montón de días. Y me parece genial hacerlo así porque es como, voy a probar 21 días a ver qué pasa, a ver si algo cambia. Y seguro que algo cambia. Y si a lo mejor uno tiende mucho a quejarse, a criticar, a juzgar, pues cuando uno tienda a hacerlo, decirse uno a sí mismo, no, esto lo dejo aquí y yo voy a seguir por otro camino. Y decirse uno a sí mismo, dejo esto aquí, sigo por otro camino, aunque cueste, que a lo mejor cuesta tanto que uno dice, dejo esto aquí, me voy por otro camino. Bueno, pues si uno lo dice así tampoco pasa nada, pues somos humanos, ¿no? Pero a lo mejor después de varios días diciéndolo así, pues uno empieza como a relajarse y ya es como, oye, que ya lo puedo dejar mucho mejor, ya no me pongo nervioso conmigo mismo, ya es como, pues es un proceso y está bien. Y todos tenemos dentro nuestra ira, que eso también forma parte de la vida, ¿no? Pues permitirnos también eso, el ser humanos. Luego, algo fundamental que para mí tiene mucho que ver con el amarse, con el ser quien uno es el permitirse hacer lo que uno siente, aun cuando los demás no apoyen lo que uno siente hacer. Y en ese camino de uno amarse siempre va a haber algo, en algún momento, yo digo que es en más de uno, siempre va a haber algo que si decides hacerlo, que si decides seguir lo que tu corazón te está diciendo, vas a tener que hacerlo cogiendo toda tu fuerza, soltándote de las manos de todo el mundo para decir, no, lo voy a hacer porque yo puedo, y caminando tú solo hacia algo que quizás los demás no entiendan. Pero la vida de uno es solo de uno. Mi vida solo la vivo yo y yo sé lo que
lo que me hace feliz. Nadie puede decirme lo que me hace feliz. Y lo que a mí me hace feliz seguro que no tiene nada que ver con lo que te hace feliz a ti o a ti o a ti. Es que a cada uno nos hace feliz unas cosas. Lo importante es que uno sepamos escucharnos para poder seguir lo que realmente nos hace feliz. Y aunque al principio puede resultar duro, porque al principio uno se encuentra con mucha gente que no te apoya, luego todo se va colocando y se va ordenando. Yo eso lo he vivido sobre todo con mis padres lo saben y lo he dicho en muchas conferencias, que yo a medida que he ido dando saltos de dejar el trabajo anterior, tal, pues he ido dando disgustos, entre comillas, a gente, pero gente que no vive mi vida la vivo yo. Y al final, poco a poco, todo se va colocando y merece la pena apostar por uno, porque es apostar por un camino que es el camino de la felicidad. Pero, por supuesto, respetar los procesos de cada uno y entender que al principio puede costar y a lo mejor al principio uno no es capaz. Lo único es que cuando uno decide hacer algo, pues sí que va a haber algún momento en el que uno tiene que coger toda su fuerza para decir, venga, lo voy a hacer, quiero hacerlo y me amo tanto que me voy a permitir ser yo y ser uno. Y yo os puedo contar cuál es mi historia y a lo mejor os cuento mi historia y os digo, porque es que lo que tenéis que hacer es, tenéis que contar cuentos y tenéis que hacer conferencias, porque es que no veáis lo feliz que hace eso. Es que una cosa, es que eso sí que hace feliz. Pues no, pues a lo mejor a vosotros lo que os hace feliz es amasar el pan y hacer figuras con el pan, o que yo eso no lo he hecho nunca. Oye, a lo mejor también a mí me hace feliz, no lo he hecho y todo sea probarlo. Pero que solo uno sabe lo que a uno le hace feliz y a mí me puede hacer feliz mucho algo, pero quizás os lo cuento y lo haces y, jolín, qué rollo esto de dar una conferencia, esto es un rollo, esto es un rollazo. Pues si para vosotros es un rollo, es que no es vuestro camino. O sea, escuchar lo que el corazón os dice. Ni yo ni nadie os puede decir qué es lo que os hace feliz. Y a lo mejor en este momento lo único que necesitáis es estar en vuestro presente, con vuestra familia. A lo mejor lo único que necesitáis es disfrutar de la calma de pasear cerca de casa o salir con las amigas o con los amigos. No sé, cada uno sabe. Y las cosas pequeñas son importantes. Yo creo que las cosas pequeñas son muy, muy importantes, que sepamos valorar también eso, que eso forma parte de también el latido de nuestro corazón. Entonces, permitiros hacer lo que sintáis en cada momento y recordar que siempre hay gente a quien no le vamos a gustar. Y en algún momento la vida os pone pruebas de gente que llega y que te dice, mira, yo no estoy nada de acuerdo con lo que tú estás diciendo, no, el camino no es así. Y a mí me ha pasado en mi profesión, de pronto llegar a alguien a una conferencia, terminar la conferencia o dar un curso con alguien que no resuena nada conmigo y es una prueba que me está poniendo la vida. Y ojo, que yo he tenido el aprendizaje de, ostras, entonces no lo estoy haciendo bien, entonces, ostras, ¿y cómo lo puedo hacer? Quizás si lo hago de esta otra manera, pues a lo mejor a esta persona le puede gustar y luego es como, no, Francisca, tú eres tú. Y entonces me digo la frase de, yo soy yo, yo soy yo. Y llegará gente a quien le guste y llegará gente a quien no le guste. La gran mayoría de la gente que llega es gente a quien le gusta. Pero, por supuesto, llega también gente que te pone la prueba de, ostras, que hay gente a quien no le gusta, ¿y ahora qué hago? Voy a hacer algo que le pueda gustar. No, yo soy yo. Y tomar la fuerza que uno tiene para decir, yo soy yo y elijo ser yo. Y lo único, ojo, que a veces nos llega gente que nos dice cosas que nos hacen crecer y es como, ¡hala, pues sí, pues esto me lo voy a anotar porque esto lo puedo hacer mejor si lo hago como me ha dicho esta persona! Eso sí, eso también puede ser. Pero que muchas veces la prueba es pues que llega gente a quien no le gustas y ya está, y no pasa nada. Y es como, pues vale, pues ya está, no pasa nada. Y es tomárselo así, es vale, sí, vale. Y si alguien te dice, mira, no, el camino es, no, lo que tienes que hacer es esto, vale, no, yo es que elijo otro camino. Y ya está, y no pasa nada. Y no hay que entrar, por supuesto, ni en guerras ni nada. O sea, si alguien entra en la guerra, pues dejo contigo tu guerra. Y ya está, y sigamos caminando. Y bueno, eso, y el permitiros el sentir, teniendo en cuenta las pruebas que os irá poniendo la vida en algún momento, sentir lo que verdaderamente, quien verdaderamente sois
y permitiros el ser quien verdaderamente sois. Y se puede empezar con cosas muy pequeñas. Cosas muy pequeñas puede ser el decir sí cuando uno quiere decir sí, decir no cuando uno quiere decir no. Esto lo digo porque esto parece muy fácil, pero es que al principio, cuando uno se empieza a plantear todo esto, es como, venga, sí, voy a decir sí, si yo quiero decir sí, voy a decir sí, si yo quiero... Y luego llega el momento, es como, no, ay, porra, yo iba a decir tal. O sea, al final todo es un proceso, pues empezar con pequeñas cosas como, voy a decir sí cuando quiero decir sí, voy a decir no cuando quiero decir no, y entender que habrá gente que no lo entienda y no pasa nada. Es decir, no, yo es que elijo que no quiero, lo siento, no quiero, ya está, y dejarlo ahí. Con cosas pequeñas como puede ser el dejar atrás a gente que ya no nos aporta nada, o situaciones, cosas que ya no nos aportan nada. Es como, esto ya forma parte de mi pasado, me abro otra cosa, quiero otra cosa para mí, me merezco otra cosa, quiero amarme y que la gente que me rodee me ame. Pues simplemente el ir haciendo como... Y simplemente el ya empezar a tener esa intención, eso va moviendo cosas. Dejar atrás a gente que a lo mejor no nos aporta para que pueda llegar gente nueva. Y lo único a veces hay que pasar un proceso de soledad. Pues bueno, pues pasémoslo para luego aprender de él y que puedan llegar otras cosas. Y por supuesto, aprender de ese proceso de soledad es también aprender a amarse uno mismo. Permitiros todo aquello que no os permitís porque otros no han podido. Me refiero a permitiros el éxito, permitiros triunfar, permitiros ser felices, permitiros abrir vuestro propio camino, a veces, no solo de forma consciente, sino a veces también de forma inconsciente, no nos permitimos determinadas cosas porque otras personas no han podido. Bueno, pues quizás ellos no hayan podido y nosotros sí, permitámonos el poder, independientemente de que la vida da muchas vueltas y quizás esas personas que no hayan podido puedan más adelante. Dar ejemplo para que otros que no han podido puedan, pero no nos quedemos en el atrás porque otros se han quedado atrás, permitámonos ir hacia adelante para que otros puedan ir hacia adelante. Y yo creo que todos nos merecemos el abrirnos al éxito, a triunfar, a disfrutar, a ser felices. Esto es trabajarlo con la palabra, el me permito tener éxito, me permito triunfar, me permito ser feliz. Y estas frases, a quienes tenéis hijos, también podéis decirlas a vuestros hijos para que ellos integren, de la madre o del padre, que puedan integrar esas frases. Tienes permiso para ser feliz, tienes permiso para elegir tu camino, tienes permiso para tener éxito. Que desde pequeños integren esas frases para que ya las tengan grabadas en sí mismos y luego no tengan que trabajar como a lo mejor estamos trabajando nosotros, el limpiar todo eso que viene de atrás. Entonces, lo primero, por supuesto, para quien tenga hijos, ser ejemplo para los hijos de aquello que queremos para nosotros. Porque si somos ejemplo, ellos van a seguir ese ejemplo. Y lo segundo, con la palabra, darles todos los permisos del mundo. Y decirles lo maravillosos que son para que se puedan impregnar de todas esas palabras y luego tengan mucho menos trabajo que realizar cuando sean mayores. Pero bueno, sea como sea, todo va a ser perfecto. Y también es verdad que los padres y las madres hacen las cosas lo mejor que pueden. O sea, quiero decir que ser padre y ser madre no es fácil. Y eso lo saben quienes son padres y madres. Yo no soy madre, pero es verdad que en mi entorno hay muchos padres y madres y digo, tela marinera, hay que ser madre o hay que ser padre para saber lo que es realmente. Entonces, permitirse el, jolín, hoy no me ha salido a hacerlo bien con mi hijo, pues no pasa nada. Y de verdad, o sea, yo admiro a todos los padres, y lo digo de verdad, o sea, admiro a todos los padres. Entonces, si os sirve de algo, os admiro a todos. Y simplemente por el hecho de que seáis padres, ya, o sea, bueno, que ya yo os pondría un pedestal por haber elegido el abrir ese camino y aprender con los hijos todo lo que hay para aprender con ellos, que es un montonazo. Vamos, ellos sí que podrían dar conferencias, digo, yo no sé, o las conferencias las dan todos los días en el día a día, pienso. Y luego, por supuesto, el permitiros equivocaros. Porque
a veces, muchas veces, y a mí también me pasa, estamos tan en el que queremos hacer las cosas perfectas que cuando nos equivocamos no nos permitimos equivocarnos y es como casi que nos flagelamos. No me gusta esa palabra, cancelo, no me gusta. No, o sea, permitirnos equivocarnos y si nos cuesta mucho decirnos me permito equivocarme, o sea, soy humano, es que todos somos humanos y si a lo mejor nos equivocamos y estamos en un momento de jo, qué mal lo he hecho, pues decirnos a nosotros mismos, soy humano. Francisca, eres humana, pues voy a aprender de esto. Francisca, eres humana, soy humana. Y tener en cuenta que todos somos humanos. Y es que todos somos humanos. Yo hasta ahora no he visto a nadie que no lo sea. Pero ya digo que puede haberlo. Yo no lo he conocido, pero a lo mejor haberlo, haylo. Yo ahí ya no digo nada. Entonces eso, darnos todos los permisos que no nos damos consciente o inconscientemente para poder abrir nuestro camino, nuestro verdadero camino, el camino del corazón. Luego una cosa que para mí es importante, sobre todo al principio, es rodearse de gente, eso, que nos apoye, que nos impulse y demás, y desconectar de todo aquello que nos quita fuerza, como puede ser los medios de comunicación. Yo al principio estaba muy desconectada de los medios de comunicación. Era como, también es verdad que a mí los medios de comunicación no es una cosa que me atraiga, ¿no? Pero es como desconectar de las malas noticias y tal para poder estar en otra sintonía y para poder trabajarse uno mejor. Independientemente de que luego ya llega un momento de, bueno, ya estoy en otra sintonía, pues ahora ya puedo verlo todo. Y está bien verlo todo porque está bien ver que hay de todo, que todos estamos aprendiendo o lo que tengamos que aprender y con unas situaciones o con otras y todo forma parte de la vida. Y creo que está bien el darse cuenta de que cada uno estamos viviendo una cosa y que todo forma parte del mundo, como para honrar el mundo en el que vivimos, tanto con sus cosas buenas como con sus cosas malas, entre comillas, ¿no? Todo forma parte del aprendizaje, pero está bien el tratar de mirar con amor y con entendimiento a todo y a todos. Lo que pasa es que al principio sí que digo que al principio es mejor desconectar para poder como sintonizar con uno. Entonces, bueno, eso, el desconectar de todo aquello que nos pueda de alguna manera desconectarnos de nosotros mismos. Y luego ya, poco a poco, pues uno va conectando de nuevo. Y luego, confiar en la vida. A veces uno está tan hundido y a veces el trabajo dura tanto que uno duda. Yo siempre digo, confía en la vida. Al final siempre llega la recompensa, la vida siempre te recompensa. Y eso es que lo he visto, o sea, lo he visto conmigo, lo he visto con mucha gente. Todos estamos trabajándonos algo porque es así, pero al final, tarde o temprano, la vida te recompensa. Confiar en la vida, no rendirse, seguir adelante y abrir bien los ojos para ver todas las señales que la vida te va dando, porque la vida te va dando mensajes a través de cosas que te van pasando, a través de situaciones que te hacen seguir adelante. Y os voy a contar aquí una historia, no es un cuento, es una historia de una amiga, es una historia real, que le pasó a ella y que para mí, cuando me lo contó, fue como ¡guau! Me encantó porque es como la vida nos está dando señales continuamente, a veces no lo vemos y luego de pronto un día nos damos cuenta de que la vida nos está hablando. Esta amiga se llama Inma, esta historia comienza hace más o menos 20 años. O sea, comienza ya hace un tiempito. En aquel tiempo ella estaba casada, ¿vale? Y estaba casada con una persona que no le quería nada. No la quería nada porque ella no se quería nada. Y ella siempre dice que él era el reflejo de lo poco que ella se quería. Pero bueno, es como que hay que estar con alguien y por estar con alguien tratar de agradar a ese alguien tal, no mirar en uno, sino mirar en el otro y tratar de... Pues eso, de poder decir, estoy casada, aunque ni siquiera te hayas planteado si realmente eres feliz o no, y aunque ni siquiera te des cuenta de que esa persona no te está tratando como a lo mejor tú te merecieras. Pero él lo que hace simplemente es mostrarte el reflejo de lo poco que tú te quieres. Bueno, pues hace 20 años, cuando ella estaba casada, le regalaron a ella y a él una planta
una planta que estaba llena de flores preciosas. Ella dice que cuando le regalaron aquella planta que le encantó, ¿no? Y aquella planta que le regalaron, las flores se secaron y cuando se secaron la planta no volvió a dar flores. Entonces ella durante mucho tiempo estuvo tratando de que la planta volviera a dar flores porque eran unas flores muy bonitas y entonces se preocupaba de abonar la planta, de cambiarle la tierra, de cambiarla de sitio, de ver que le sentaba bien el agua, que le sentaba bien, si le sentaba bien el sol, tal, pero no importaba lo que hiciera porque el tiempo fue pasando y la planta no daba flores. Entonces ella asumió que esa planta pues era de estas plantas que solo dan flores una vez y que ya no iba a dar flores nunca más. Bueno, pues lo asumió. En ese tiempo también hubo momentos en los que ella estuvo muy mal consigo misma, muy baja de autoestima y se olvidó mucho de la planta. Pero aún no cuidando la planta sobrevivió. Lo único es que no daba flores. Bueno, pues pasó el tiempo, muchos años después, ella empezó a hacer trabajos de crecimiento personal y un día ella decidió separarse. Ella ya había empezado a trabajarse el amor hacia ella misma, el mirar la vida de otra manera, tal. Y entonces un buen día ella decidió que había llegado el momento de separarse. Pero cuando uno decide eso, pues da miedo, porque es dejar lo que de alguna manera te hace como estar segura, entre comillas, para lanzarte tú sola a un nuevo camino y no sabes cómo te va a ir. Entonces a ella le daba miedo, le daba inseguridad. ¿Qué hago? Me separo, lo había decidido, pero aún así le daba miedo. Bueno, pues cuando había tomado esa decisión, pero todavía no lo había dicho, ¿vale? Un día hubo un evento familiar con su familia, con sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus primos, tal. Entonces ella asistió al evento, su pareja no asistió, su marido no asistió. Entonces fue un evento que fue toda la tarde, la noche y llegó a casa de madrugada. Cuando volvió a casa, en la madrugada, dice que ella no sabe por qué. Ella lo que tenía que haber hecho es ir a la cama de matrimonio a dormir, al dormitorio, pero ella no sabe por qué se fue al salón donde tenía la planta. Entonces se fue al salón y cuando llega a la ventana del salón y ve la planta, descubre en ese momento de madrugada que la planta estaba dando una flor, estaba brotando una pequeña flor, tenía un capullo. Y en ese momento, ella, después de tanto tiempo y tantos años, ella se dio cuenta de que la planta era ella y de que la planta le estaba diciendo que hasta ahora no había podido florecer porque para poder florecer ella tenía que mirar en ella, irse de esa casa para poder sacar quién ella verdaderamente era y para poder sacar lo mejor de ella. Bueno, ella siempre cuenta que cuando vio aquello se puso a llorar de la emoción de decir, Dios, es que la planta me está hablando y la planta soy yo y hasta ahora no me he dado cuenta de que la planta soy yo. No brotaba porque yo no brotaba. Y en ese momento, viendo la planta, ella pudo coger la fuerza que hasta ese momento no había tenido para poder tomar la decisión, no solo tomarla, sino hacerla de separarse. Cuenta que 2 días después de eso, cogió una caja de cartón, metió en ella un poco de ropa, metió un poco de algunas cosas suyas, muy poco, metió la planta y con aquella caja salió de la casa para empezar un camino nuevo que empezó aquel día y que aún hoy sigue abriendo. Sigue abriendo y, ojo, ella se siente súper orgullosa de haber tomado esa decisión y de haber abierto ese camino que cada vez se abre más. Pero, ojo, en ese camino también hay aprendizajes, hay dificultades, como todos las tenemos, pero ya son de otra manera, porque ya el camino en el que ella anda es distinto, la gente que le va llegando es distinta, porque ella está en mirar en ella. Y cuando uno está en mirar en sí mismo y en amarse, la gente que te llega es distinta. La gente va a ser el reflejo de eso que tú te permites, amarte. Después de aquello, la planta siempre le daba flores cuando tenía que tomar decisiones importantes. Hasta que un día la planta dejó de nuevo de darle flores. Y entonces ella empezó a pedir a la planta, por favor, dame flores, por favor, dime algo, por favor. Hasta que un buen día se dio cuenta de que no podía exigirle ni a la planta ni a la vida,
que uno tiene que fluir, que la vida te va dando sus mensajes de la manera en la que en cada momento estamos preparados para recibir esos mensajes, pero uno no puede exigirle a la vida. Uno tiene que estar con los ojos bien abiertos para recibir los mensajes que la vida nos va dando, pero fluir sin exigir, porque si exigimos, no podemos colocarnos por encima de la vida es más grande y más sabia que nosotros. Entonces, abrirnos a lo que la vida tenga en cada momento para nosotros. Cuando se dio cuenta de eso, le pidió perdón a la planta y honró la planta por haberle exigido y ya no volvió a exigirle más a la planta. Entonces, no sé si esta historia os servirá para, quizás ahora tengáis alguna planta en casa, lleguéis a casa y miréis a ver, no lo sé. Yo digo, lo mismo ahora llegáis a casa y descubrís alguna cosa, y a lo mejor no lo descubrís en la planta, lo descubrís en otra cosa que tengáis en casa, o quizás simplemente escuchándola seáis capaces de sentir la flor que ya lleváis dentro, que todos llevamos dentro. Y bueno, y esta historia para mí sirve como para hacer brotar pues esa flor que todos, absolutamente todos, llevamos dentro. Y recordar que para uno abrir su camino del corazón, que ese camino comienza con el amor hacia uno mismo, uno tiene que ser valiente. Y en algún momento la vida os va a pedir ser valientes. Y yo os animo a que seáis valientes. Y yo os digo que podéis. Y deciros que podéis. Yo puedo, porque si os permitís y os abrís a poder todo, seguro que podéis. Y si os caéis o si os equivocáis, seguro que es por algo para luego poder llegar aún más lejos de lo que os podáis imaginar. Es que estoy convencidísima. La buenísima noticia es que cada día es una nueva oportunidad para mejorar y para querernos. Quizás ayer no hicimos las cosas pues todo lo bien que a lo mejor nosotros creemos que debíamos haberlas hecho. Quizás hoy tampoco lo hemos hecho del todo bien o lo vamos a hacer del todo bien. No importa. Llegará mañana y cuando nos levantemos tendremos una nueva oportunidad para hacer las cosas de otra manera. La vida es siempre una oportunidad continua para mejorar, para cambiar, para crecer, para amar. Y para mí, yo aprendo mucho con los niños, porque los niños, los mayores, a lo mejor nos enfadamos y tenemos ese enfado todo el día, y los niños es como, todo es una nueva oportunidad, se les pasa ¡anda! Que se le ha olvidado, que, jolín, que estoy enfadada y se le ha olvidado ya. Y es como un aprendizaje de, ¡jo, qué maravilla! Que estén tan en el presente y que sean maestros de decirnos, es que ya hay una nueva oportunidad, ya podemos estar en otra cosa y disfrutar de este momento presente. Los niños para mí son maestros de eso, bueno, de eso y de muchas otras cosas. Entonces, bueno, el permitirnos o el recordarnos que cada día, cada mañana es una nueva oportunidad. Y ser valientes para caminar hacia adelante. Y quiero terminar con un cuento que me gusta mucho, que normalmente lo cuento enseñándolo, pero como se va a grabar, no lo voy a contar mostrando las imágenes, pero lo he traído. Si alguien de los que estéis aquí luego queréis verlo, sí que voy a enseñar la portada, que es este libro que se titula El abrigo de Pupa, de Elena Ferrandiz, que es un cuento maravilloso que tiene unas ilustraciones preciosas, y a quien le puede interesar, yo siempre digo, ir a la librería para ver las maravillas de los textos y las imágenes que la gente es capaz de escribir y de hacer, que son de verdad preciosidades. Os voy a contar este cuento y luego, si alguien de los que estéis aquí queréis verlo, pues lo tenéis aquí. Y esta historia dice así. En un lejano lugar, o quizá muy cerca, mucho más cerca de lo que os podéis imaginar, allí, en aquel lugar, vive Pupa. Y Pupa todos los días, lo primero que hace nada más levantarse, antes incluso de desayunar, es ponerse su abrigo. El abrigo de los miedos, ese que tiene desde que era pequeña y que ha ido creciendo a la vez que ella. Y sale a la calle envuelta en sus miedos. Miedo a la soledad, miedo a que no la quieran, miedo a que la quieran, miedo a estar perdida, a perderse,
En su abrigo ella lleva el miedo a volar y miedo también a hundirse. Miedo al futuro y miedo a repetir los errores del pasado. Tiene miedo a no avanzar y miedo a dar un paso. En su abrigo ella lleva el miedo a que todo cambie y a que todo siga igual, igual, igual. En su abrigo ella lleva el miedo a los demás. Pero de todos los miedos, el que más miedo le da es ella misma. Y un día tanto llegó a pesarle aquel abrigo, el abrigo de los miedos, que aquel día, armándose del valor que hasta entonces nunca había tenido, decidió desprenderse de él. Y aquel día aprendió a volar y a dejarse llevar, queriéndose, aprendiendo del camino, queriendo al camino e incluso queriendo al mundo en el que aún hoy vuela. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. He de decir una cosa que digo siempre cuando cuento este cuento una vez es un cuento claramente de adultos, pues una vez me dio por contarlo a niños. La única vez que lo he contado a niños, estaban los niños delante y los padres detrás. Y entonces yo en aquel día les dije a los niños, bueno, este cuento que voy a contar ahora no es solo para vosotros, también es para vuestros papás. Vale. Y empecé a contar el cuento. Y fijaros qué mágico todo, o sea, para mí fue todo tan increíble, digo, ostras, qué maestros. Los niños estaban flipando con la historia porque era como, miedo a la soledad, pero ¿qué clase de miedo es ese? Ese miedo no lo tiene nadie. Miedo a que no te quieran, anda ya. Mira, esta muchacha rarísima. Y yo, sí, la verdad, muy rara. Muy rara, la muchacha, muy rara, sí. Y todos los miedos que decía, y yo era como, pero que esos miedos, nadie tiene esos miedos. Y fue como un aprendizaje de, ostras, es que nacemos sin miedo. Los miedos nos lo pone la sociedad. Entonces, abrámonos a ser quien verdaderamente somos y a despojarnos de todos esos miedos que en realidad no son nosotros y enseñemos a nuestros hijos a ser quien realmente son, que no cojan esos miedos, que aprendan de ellos o que quizás sepan que están, pero que puedan afrontarlo para no quedarse con ellos. Para mí fue como, ostras, qué maestros, porque claro, yo ni siquiera me planteé que ellos me fueran a decir eso, pero para ellos era como la protagonista de este cuento, es que es muy rara. Y claro, fue como, wow, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí fue como un aprendizaje inmenso de, nacemos sin miedo, o sea, quitémonos todos los miedos que lo único que hacen es ponernos una coraza a quien verdaderamente somos. Entonces, animarnos a los demás para que nadie cojamos miedo y que todos podemos, sin ninguna duda. Y nada, y daros las gracias a todos por haber venido. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Vale. Pues fenomenal. Pues muchas gracias. Gracias y gracias. Muchas gracias.